Esto es, una movida de mata dentro del régimen o apenas pañitos de agua tibia para ganar tiempo. Porque algo se está moviendo y cuando en una dictadura se mueven piezas, nunca es por altruismo. Delcy Rodríguez comienza a reconfigurar el gabinete y destituye a Alex Saab, el empresario colombiano, el testaferro, el cajero automático personal de Nicolás Maduro. El hombre que convirtió sanciones en negocios, hambre en contratos y corrupción en diplomacia paralela. Pero atención, porque no es una purga moral, es daño controlado. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. La revolución bolivariana, la misma que durante años culpó a la CIA de cada apagón, de cada crisis, de cada fracaso, entra ahora en una fase distinta, una fase surrealista, una fase en la que pasan de gritar ¡imperialismo! A extender la alfombra roja, de denunciar conspiraciones a decir bienvenidos, siéntanse como en casa. Porque el guión no cambió, no por convicción, cambió por obligación. Pero Uruchurtu lo explica sin rodeos. Las conversaciones entre Delcy y Donald Trump no son un diálogo entre iguales, son una advertencia con fecha de vencimiento. Está obligada a facilitar la transición y si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará consecuencias. No es diplomacia, es ultimátum en desarrollo. Mientras tanto, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, hace un balance que hiela la sangre, porque tras la liberación nocturna de 16 nuevos presos políticos, la cifra se sigue moviendo, pero la represión no desaparece, solo cambia de forma. Liberan con una mano y amenazan con la otra. Y como si todo esto no fuera suficiente, la Autoridad Aérea de los Estados Unidos lanza una inquietante advertencia. Actividad militar detectada en el espacio aéreo de varias regiones. Nada de comunicados poéticos, nada de metáforas, sino movimiento militar puro y punto. Aquí les voy a hacer la apuesta directa, sin anestesia, a que ahora sí se van a tomar en serio el movimiento militar de Estados Unidos. Porque cuando el régimen comienza a sacrificar peones, cuando deja caer a sus propios testaferros, cuando cambian el discurso, cuando libera a presos a la carrera y cuando el cielo empieza a hablar otro idioma, no estamos viendo gestos de buena voluntad, estamos viendo miedo. Pues de todo lo anterior y más hablaremos el día de hoy, sábado 17 de enero de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que se llama Político. Comenzamos. La pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una nueva instancia que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al delincuente de Alex Saab, ¿saben? El colaborador cercano de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por su labor al servicio de la patria y aseguró que asumirá nuevas responsabilidades, seguramente en las sombras, que es donde mejor se sabe mover. Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde su designación, o sea, responsable de la debacle del día de hoy. Esto tras asignación de Maduro en febrero de 2024. Por su parte, Saab había sido designado también por Maduro al frente del Ministerio de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024. Y es que antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva en Venezuela. Este sujeto, nacido en Barranquilla y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la justicia lo acusó de conspiración para el lavado de dinero y de ser testaferro de Maduro, lo que supongo le dio las credenciales para luego ser ministro, porque en el chavismo, si usted no tiene prontuario, no está rankeado, camarada. Por ese caso, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando consiguió el perdón presidencial, firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y en marzo de 2024 la justicia estadounidense desestimó los cargos contra Saab. Pero hago este inciso aquí, porque miren lo que escribió Marshall Billingsley en X. Si en cualquier momento el referido Alex Naim Saab Morán incumple uno o más de los términos antes mencionados, según determine yo a mi entera discreción o un futuro presidente en su entera discreción, este perdón podría ser anulado en su totalidad. Un detallito, ¿no? Durante su detención, su esposa, la italiana Camila Fabri, se convirtió en la imagen de la campaña por su liberación que emprendió el régimen de Maduro. En la actualidad, Fabri encabeza la misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona repatriaciones de migrantes venezolanos, pero que
no hace nada sino adjudicarse como victorias revolucionarias, recibir aviones con deportados, queriendo vender que ellos los están rescatando. Aunque siempre intentó mantener un bajo perfil muy típico de estos sujetos que se mueven, se sabe, en los mundillos de delincuencia de cuello blanco, Saab cobró el reconocimiento luego de que en 2017 la fiscal Luis Ortega lo acusara de ser uno de los testaferros de Maduro. En los últimos años se le ha vinculado con varias empresas, entre ellas la famosa Group Grand Limited, acusada de suministrar con sobreprecios a la administración de Maduro alimentos y víveres para los CLAP. Sin embargo, la denuncia real no era solo los sobreprecios, sino que Saab formaba parte entonces de una red de lavado de activos que obtuvo millonarios recursos por la exportación ficticia de alimentos a Venezuela, porque ya inflar precios no era suficiente margen de ganancia para estos, ya era directamente no comerciar con nada. Pero usted sabe, los tildan de empresarios. Pues bien, Delcy Rodríguez ha anunciado varios cambios ministeriales y el de Saab es por lo menos curioso, aunque tiene toda la pinta de ser cosmético, porque este viernes designó al mediocre de Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, a Aníbal Coronado como nuevo titular de Transporte y ya va, redoble de tambores, Miguel Ángel Pérez Pirela, ¡qué asco! Frente al despacho de Comunicación e Información, ¡qué despropósito! Otro mediocre, nada cambia de fondo, solo de forma. También nombró días atrás como ministro de despacho de la presidencia al capitán Juan Escalona, famosillo por ahí, ¿verdad? Miembro del equipo de seguridad de Maduro, y al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de Economía Sectorial. Dios mío. Como que no hay muchas señales de desmantelamiento del régimen, ¿verdad? Asimismo, destituyó al jefe de seguridad presidencial, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar a Gustavo González López, que ya vamos a hablar de él, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que por cierto es sabido de buena fuente, y seguramente la semana que viene tenga un poco más de información sobre esto, que buena parte del círculo de seguridad de la Pirata del Caribe hoy está conformado por agentes de la camarilla personal del Diosdado Cabello Este. Y con respecto a eso hay una movida, pero les comentaré en los próximos días. Y es que, ¿dónde está la gente de venden humo? Los que gritaban no volverán, los gorgojeros rodilla en tierra, que ya no los veo tan convencidos. Porque súmele al cambio de fichitas en los ministerios el detalle del que hemos estado hablando en redes en las últimas horas. Esta foto que usted ve allí en pantalla, en donde podemos ver al director de la CIA John Ratcliffe con el presidente Trump, con Marco Rubio, con el general Dan Kane y el secretario de guerra Pete Hegseth dirigiendo la operación para llevarse de Venezuela al dictador Maduro y a Siria el 3 de enero. Pura poesía. Porque ahora, menos de 2 semanas atrás, más tarde, Ratcliffe está en Venezuela o estuvo reunido con Delcy y también con el general González López, el director de Contrainteligencia y de Guardia de Honor. Y esto tiene un tufito que para el chavista promedio que no lo quiera ver, mejor todavía, porque al menos en ese sentido están absolutamente arrodillados al imperio mismo. O sea, se están reuniendo con el artífice, o uno de ellos, de que les capturaran a su comandante, al presidente obrero, al camarada. Nunca dejaremos las calles hasta que nos los regresen, al chofer de autobús, corazón del pueblo. Yo estaría indignado, estaría molesto, sería combativo, pero no. Fíjese usted qué extraño. Están de piernas abiertas y de zapatos cómodos para poder arrodillarse mejor. Dígame usted cuándo fue la última vez que vio una reunión con cobertura mediática del jefe de la CIA con un presidente entre muchas comillas y con el director de contrainteligencia de ese país, sin que ambas partes sean aliados o hayan sido aliados. Señores, la CIA sabe muy bien lo que pasa en Venezuela. Y es que desde que capturaron al bailarín de Brooklyn, lo que hemos visto del chavismo es que aceptó de rodilla en tierra la acción de Estados Unidos para capturar a su líder y que salvo el funesto Nicolásito o el arrastrado del Winston Vallanilla, no hay mucho interés, que digamos, en querer hacer valer esa soberanía de la que tanto hablaban. ¿Qué fue lo que pasó? Porque no han hecho auditoría del sistema antiaéreo. ¿O fue que lo redujeron a polvo cósmico? Ni tampoco de los 5.000 iglas, los misiles que decía el payaso este que anda pasando frío en Nueva York. Tampoco han interpelado al narcoministro de la Defensa, que solo salió para hacer videitos de TikTok, el narco-tiktoker, pues. Pero de defensa, poco o nada. No han investigado ni detenido a cualquier posible traidor. Pero lo que sí hicieron es poner la cooperación, poner el rabito
para Estados Unidos y recibir a la CIA con alfombra. Pues señores, a buen entendedor, pocas palabras. Eso sí, no pensemos ni por un segundo que la pirata del Caribe, la del Cielovina está por la labor de desmantelar al régimen por mucho que se lo hayan pedido. Ella está solamente ganando tiempo y reacomodándose mientras le echa una manito de pintura a la fachada para que, por estos lares, sientan que ellos están avanzando en la hoja de ruta. Ahora, el coordinador internacional de 20 Venezuela, Pedro Uruchurtu, analizó el encuentro entre María Corina y el presidente Donald Trump, calificándolo como un momento determinante para el proceso de transición democrático en Venezuela. Uruchurtu, quien estuvo refugiado, como usted recordará, en la Embajada de Argentina, una de las guacamayas, durante meses, destacó que el mandatario estadounidense demostró estar muy informado sobre la situación real del país. Queda muy claro que está muy informado, queda muy claro que maneja información real de lo que está pasando en el terreno y que entiende lo que está ocurriendo y el nivel de destrucción que generó este régimen, afirmaba Uruchurtu. El representante de 20 Venezuela, además, subrayó que Machado fue muy enfática en su mensaje. No hay transición posible sin la liberación de todos los presos políticos y sin desmontar el aparato represivo. María Corina ha sido muy enfática en que no hay transición posible sin esto, sin que la gente sea tomada en cuenta, señalaba, agregando que Delcy Rodríguez es simplemente no solo la responsable de la represión, sino de los centros de tortura que están en Venezuela. Prohibido olvidar eso. Uruchurtu explicó que el régimen enfrenta una amenaza creíble tras la captura de Maduro, como debe ser obvio. El despliegue militar en el Caribe sigue allí. Eso no ha cesado la presión, enfatizando que el régimen debe decidir entre cooperar con la transición o enfrentar consecuencias mayores. Sobre las declaraciones de Trump respecto a su relación con Delcy Rodríguez, el dirigente aclaró que se trata de una estrategia de presión hacia la estructura criminal que aún mantiene el poder. En la medida que lo que queda del régimen coopere para facilitar ese proceso de transición, evidentemente Estados Unidos dará pasos significativos. Si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará consecuencias. El coordinador rechazó las comparaciones con Irak que hizo Trump, argumentando que Venezuela tiene características únicas. Un liderazgo legítimo electo en 2 ocasiones, primarias de 2023 y elecciones presidenciales 2024. También tiene ausencia de conflictos raciales y somos una sociedad unida con ADN democrático. Respecto a la reunión de la CIA de John Ratcliffe con Delcy, Uruchurtu interpretó como evidencia del control estadounidense sobre el proceso. Ver a un régimen como este, negándose a sí mismo de sus propias contradicciones ideológicas, y después de llamarle a todo el mundo agente de la CIA para terminar ellos estando del mismo lado de los que tanto acusaron, comentó. Pues bien, no despierten a los chavistas, que no se den cuenta. Quedan poquitos, pero que solo lo sepamos nosotros, ¿verdad? Ahora, me he topado con un videazo de Pedro Pablo Fernández, que les voy a pedir casi que de favor personal que le pongan mucha atención, porque de manera pedagógica desmitifica uno de los grandes argumentos más vacíos que tiene el régimen, ese de que los Estados Unidos se quiere robar el petróleo nuestro. Es importante que usted le preste atención, porque explica de manera magistral algo que lamentablemente no muchos conocen. ¿Cuál es la realidad de nuestra renta petrolera? El presidente Trump ha expresado su interés de promover fuertes inversiones petroleras en Venezuela. Eso es una excelente noticia. Necesitamos inversiones, recuperar nuestra producción petrolera. La única forma de estabilizar el tipo de cambio y parar la devaluación que nos destruye el poder adquisitivo es generando divisas. Pero surge la preocupación de que Trump nos robe, o que esas empresas nos roben, o que paguen menos por el petróleo de su valor. En este video vamos a explicar por qué eso no va a pasar. Da exactamente lo mismo que nuestro petróleo lo explote PDVSA o cualquier empresa internacional. Exactamente lo mismo no, pero es casi lo mismo. Lo primero que hay que decir es que Venezuela no vende petróleo. La República es la dueña del petróleo, pero son las empresas las que hacen el trabajo de exploración, perforación, extracción, procesamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. Los ingresos de Venezuela por el petróleo vienen de los impuestos y regalías que les cobramos a las empresas que venden el petróleo. Llámese PDVSA, Repsol, Chevron, da lo mismo. En este gráfico les voy a mostrar con detalle cuánta riqueza se va a quedar en el país por cada barril de petróleo y cuántas se van a llevar las empresas. Supongamos que el barril de petróleo está en $70. 30% lo tienen que pagar en regalías, esos son $21, le quedan 49. 3.3 se van en impuestos de extracción y 1.1% a un fondo social.
2% más por impuestos de ciencia y tecnología y 0.1% por impuestos de importación. A eso hay que sumarle $28 aproximadamente, que son costos operativos, mano de obra, energía, mantenimiento, transporte, logística, etc. De todo esto, la empresa no se queda ni con un bolívar. Todo esto es riqueza para el gobierno y estos $28 se quedan en los bolsillos de los empleados de la industria petrolera. Empleados de la construcción, transportistas, proveedores, personal de oficina, contadores, abogados, electricistas, telefonistas, etc. Esto representa la utilidad bruta de la empresa, que son apenas $17.2. Pero falta. Sobre esta utilidad bruta todavía tienen que pagar el 1% en impuesto de la ley del deporte, 1 más por la ley antidrogas y 5 por el Fondo Social de PDVSA. Esto que queda entonces es la utilidad operativa, que son $15.3 de 70. A esta utilidad operativa todavía hay que quitarle el 50% del impuesto sobre la renta. Y en el régimen actual de empresas mixtas, donde PDVSA tiene el 60%, esta utilidad final se reparte 60% para PDVSA y 40% para la empresa. La empresa con lo que se queda es con este pedacito, $3.05. Esto es lo que le queda del barril que vendió en 70. Todo lo demás es riqueza para el país. Es tan falso ese discursito nacionalista de no le vamos a entregar los yacimientos de petróleo a una empresa privada porque se va a quedar con nuestra riqueza. Si le estás cobrando este montón de impuestos. Y ustedes se van a preguntar por qué en estas condiciones Chevron quiere seguir explotando petróleo en Venezuela. Bueno, son $3 por barril, es poquito. Pero si Chevron produce 250.000 barriles diarios, son $22,5 millones al mes. Sigue siendo poquito para una empresa petrolera, sobre todo porque buena parte de eso lo tiene que reinvertir para seguir sacando petróleo. ¿Por qué entonces Chevron sigue en Venezuela? Porque tiene la expectativa de que esto va a cambiar y quiere estar aquí para tener ventajas sobre las demás empresas competidoras. El presidente Trump se reunió con las empresas petroleras norteamericanas más importantes para pedirles que inviertan en Venezuela. La reunión no fue para nada positiva. Algunas empresas mostraron reservas para venir a invertir aquí, por muchas razones, por ausencia de reglas claras, por falta de Estado de Derecho, porque sienten que hay un ambiente hostil y porque el negocio petrolero en Venezuela es poco atractivo. A las empresas privadas se les obliga a trabajar en empresas mixtas con PDVSA, y PDVSA como socio mayoritario. No pueden comprar insumos ni pueden pagar a los proveedores sin que eso pase por engorrosos procesos burocráticos. Esas empresas pierden proveedores y crédito porque PDVSA no paga. Esos $3.2 que representan la utilidad del negocio para la empresa y que deberían repartirse como dividendo, PDVSA no lo paga. O sí lo paga, pero cuando lo paga tarde. Todo esto que está representado en azul se le llama presión tributaria, que en Venezuela está en el orden del 92, del 95%. En el mundo, la presión tributaria está alrededor de 69%. Es decir, que la utilidad de las empresas es de 31%. En el caso de Guayana, que es un nuevo competidor que nos ha aparecido, esa presión tributaria es 57%, es decir, 43% tienen de utilidad. En Venezuela es 5%. Más de uno verá este monto de impuestos que cobra el gobierno y gritará así es que se gobierna. Así es que se gobierna si queremos ser un país pobre. Hoy estamos produciendo menos de 1 millón de torticas de estas, cuando podríamos estar produciendo 3, 4 y 5 millones de barriles diarios para generar más riqueza. ¿Para qué nos sirve tener las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo si las vamos a dejar debajo de la tierra? ¿No sería mejor generar esta riqueza, pero multiplicarla por 3, por 5 y por 6? Generaríamos 10 veces más riqueza y mucho más empleo. Y podríamos alimentar una industria petroquímica aguas abajo que contribuyera a sacar de la pobreza a todas las familias de Venezuela. Venezuela es hoy un país pobre, pero podemos dejar de serlo porque tenemos unas ventajas comparativas enormes. Grandes reservas de petróleo y gas, unos costos de producción más bajos que la mayoría de los países productores de petróleo y una infraestructura de refinerías en el mundo ideales para procesar nuestro petróleo. ¿Qué necesitamos? Un gobierno que genere confianza, un marco legal e institucional que garantice el respeto a la propiedad privada y al Estado de Derecho, y un modelo de negocios petrolero atractivo para la inversión privada. Con esas 3 cosas, nosotros podemos volver a ser en el mediano plazo un actor principal en el mercado energético mundial
y construimos esa Venezuela grande con la que todos soñamos. Importante saberlo, ¿no? En función de una de las últimas declaraciones de Delcy, en la que habla de los ingresos, de las divisas, del petróleo, y en donde además reconoce tácitamente que llevan décadas robándose la plata y destruyendo el país. Lo que queremos es que esas divisas entren al desarrollo social y al desarrollo económico de Venezuela a través de la creación de los fondos soberanos que anuncié ayer para el país. Otro aspecto fundamental del programa económico es la sustitución estratégica de importaciones que hemos venido conversando. Diversificar la economía del rentismo petrolero. La recuperación del crédito, siempre lo escuchamos. Bueno, que las divisas permitan recuperar crédito, pero esos créditos sí. No queremos créditos, lo voy a hablar en criollo, señor Ítalo, Luigi, profe, Juvenal, no es para la bicicleta financiera, ni cambiaria. Esos créditos van a los sectores estratégicos productivos del país. Para eso serán los créditos. Para que los pescadores, los campesinos, la agroindustria, el turismo accedan a un crédito que va a impactar en la economía. No para el enriquecimiento de unos pocos, ni de una élite. No, la renta petrolera debe ser para toda Venezuela y para todo el pueblo venezolano, en todas sus circunstancias. Y es que es increíble el nivel de descaro. Habla como si ella no hubiera formado parte de todo eso que han hecho. Como si se hubiera levantado el día de hoy y se hubiese encontrado con un régimen nefasto que estaba allí, instalado de la noche a la mañana, cuando ella ha sido una parte fundamental del mismo, sobre todo del aparato represor, que no se nos olvide. Y este viernes, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, alertó sobre la actividad militar o sobreactividad militar en el espacio aéreo de varias regiones, especialmente cerca de México, Sheinbaum, y también de algunos países de América Central y del Sur, por lo que instó a extremar medidas de precaución. El regulador estadounidense de aviación argumenta situaciones potencialmente peligrosas que también podrían perturbar los sistemas de navegación por satélite, y la advertencia abarca un periodo de 60 días. La FAA emitió avisos de vuelo para áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y regiones oceánicas de vuelo de Mazatlán, así como para el espacio aéreo del Pacífico Oriental, dijo un portavoz. La agencia federal puntualizó que esto comenzó el 16 de enero y que durará 60 días. Ante la notificación, la Aeronáutica Civil de Colombia dijo que las aerolíneas, por ejemplo, colombianas, ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas. Tras llevar a cabo todos los ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes del Caribe y el Pacífico, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió el 8 de enero que Estados Unidos iba a iniciar ataques terrestres contra los cárteles de droga. Y luego de la treintena de ataques en aguas internacionales iniciados el 2 de septiembre, que provocaron al menos 107 muertos, Trump había señalado varias veces que planeaba aumentar la presión sobre los cárteles. Según dijo el mandatario, los ataques en el Caribe y en el Pacífico prácticamente redujeron a cero el tráfico de drogas mediante lanchas en la región. El despliegue militar llevado a cabo como una medida para enfrentar el narcotráfico permitió también, chapó, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el líder del régimen, quien fue arrestado junto a Silita por narcoterrorismo y otros delitos. Después de esa operación militar, Trump dijo en una entrevista televisiva que su propósito era empezar a golpear en tierra. Es porque la cosa no se ha acabado. Solo agarraron al cabecilla. Los cárteles están controlando México, señaló Trump. Y este es el reporte más actualizado sobre la liberación, la excarcelación, mejor dicho, de los presos políticos que hace el presidente de Foro Penal venezolano, Alfredo Romero. Hola a todos, quiero aprovechar para actualizar la situación de los presos políticos en Venezuela. Luego del anuncio que se realizó el 8 de enero de 2026 por parte del presidente de la Asamblea Nacional, hasta ahora hemos verificado 100 excarcelaciones de presos políticos, contando personas que fueron excarceladas esta madrugada y la noche de ayer. Se mantienen más de 700 personas privadas de libertad por motivos políticos, partiendo de la lista que fue remitida a el gobierno interino antes del 8 de enero de este año. Hay otras personas que han sido incluidas y actualizaremos esa lista, ya que por temor nos dicen no habían reportado o denunciado su situación. Seguimos esperando la excarcelación
de otras personas. Los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión, llámese Tocorón, llámese Yare, Helicoide, Rodeo 1, y hay mucha angustia, como se pueden imaginar. Consideramos que hay una oportunidad importante para un proceso, repito, no solo un gesto de excarcelación de presos políticos, sino no continuar con el sistema represivo que ha venido pues acosando a la población venezolana. Señores, hasta aquí llegamos. Saludos especiales el día de hoy para Irail Rosías y para Daniel José por apuntarse a la membresía del canal. Un compromiso con nosotros que nos ayuda mucho a continuar con esta labor de informar y de mantenernos aquí todos los días. Pero ya va. División en la Casa Blanca por la visita de María Corina Machado. Reaparece el criminal de Gran Cuarteaga. ¿Por qué censuran a los españoles que fueron liberados, excarcelados en Venezuela? Y mucho más en este video que te dejo por acá. Échale una miradita si no lo has visto, porque también hablamos de cuál será el fracaso de Delcy Rodríguez, la pirata del Caribe. Como siempre les digo, libertad o nada, porque seremos libres.